Sergei Alexandrovich Shipilov nació el 17 de mayo de 1959 en Archangelsk, ciudad situada al norte de Rusia, en una familia extremadamente disfuncional que hasta cierto punto predeterminó los estereotipos de comportamiento de un criminal en la edad adulta. La madre de Sergei murió debido a complicaciones tras un aborto cuando el niño tenía 7 años. El padre bebía mucho y era extremadamente activo en la esfera sexual. Cambiaba repetidamente de amantes y mostraba tendencia a la violencia en el hogar. Este comportamiento, por cierto, era típico de todos los parientes paternos de Sergei. La bebida, las peleas y el acoso a las mujeres llenaban la vida de su abuelo, sus tíos y sus primos. Podemos decir que en este sentido, Shipilov reproduce completamente el paradigma de sus antepasados. La única persona cuya relación Sergei valoraba era su hermana menor Natasha, nacida en 1961. El padre del futuro asesino murió después de una operación hepática fallida en 1977. En ese momento, todos sus parientes paternos ya se habían extinguido, hombres relativamente jóvenes y que terminaron sus días bajo el influjo del vodka, el cristal y el anticongelante. En la familia todo estaba dirigido por el abuelo, quien, según Shipilov, se comportaba de manera estricta y a veces dura con sus nietos. El futuro criminal también padecía eczema y cuando era adolescente fue humillado a causa de su enfermedad. Quizás incluso entonces comenzó a ponerse en marcha un proceso irreversible que llevaría a Shipilov a cometer crímenes terribles años después. Sergei adoptó el patrón de comportamiento que demostraba su padre. Según la confesión del delincuente, hecha tras su detención, inició su actividad sexual a los 17 años. Tenía una orientación puramente heterosexual. Cambiaba constantemente de novia y a menudo las golpeaba. Consideró que la violencia contra sus parejas sexuales no solo era aceptable, sino incluso necesaria. Más tarde, cuando fue investigado por primera vez, se sorprendió sinceramente de que lo acusaran de ello, y se preguntó por qué a nadie le había importado este comportamiento antes. Pero el caso es que ahora ese comportamiento se había vuelto criminal. En general, no consideró que las palizas fueran algo inaceptable en la esfera íntima, pero dividió claramente a las mujeres en dos categorías, las que pueden ser golpeadas y las que no bajo ninguna circunstancia. Posteriormente, esto llevó al hecho de que diferentes personas caracterizaron a Shipilov de maneras completamente diferentes. Algunas lo vieron como un hombre correcto, dueño de sí mismo y educado, mientras que otras lo describieron como un sádico incontrolable que se había descarrilado. En abril de 1978, Sergei realizó el servicio militar activo, que desempeñó un papel muy importante en su vida. El ambiente militar corrigió en gran medida el comportamiento del joven sádico y psicópata, lo socializó y le inculcó las habilidades correctas para vivir en sociedad. Shipilov se dio cuenta de que es muy importante dar una impresión positiva a los demás. Puedes ser un completo imbécil y un idiota, pero si tienes el cuello limpio y un aspecto impecable, entonces ya eres un buen soldado. Como cualquier psicópata organizado, el futuro asesino entendió claramente las ostentosas reglas del juego aceptadas en la sociedad. Primero trabajas por tu reputación y luego tu reputación trabaja para ti. En mayo de 1980, Sergei Shipilov regresó del ejército como una persona positiva en general y, además, como activista del Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desempeñó varios trabajos hasta que, finalmente, dio con el Instituto de Educación Profesional número 9, donde consiguió trabajo como capataz y enseñaba a los estudiantes a conducir. El punto fuerte de Shipilov era su capacidad para gestionar las emociones. Alumnos y profesores destacaron su corrección, atención y amabilidad. No hay duda de que este hombre aprendió a reprimir sus impulsos asesinos y se mantuvo contenido en cualquier situación. Fue precisamente este alto grado de autocontrol lo que lo transformó en un asesino excepcionalmente peligroso, que durante muchos años podría convertirse en una verdadera pesadilla para Archangelsk y para toda la región si una serie de circunstancias objetivas no hubieran destruido su senda criminal. Shipilov se casó y era padre de 2 niños y una niña. Su esposa, Valentina Nikolaevna, no se divorció de él ni siquiera después de la primera condena de su marido, creyendo que había sufrido inmerecidamente. Según ella, Sergei nunca le levantó la mano y era cariñoso con los niños. Los vecinos también describieron a la familia Shipilov como ideal. El mayor de sus hijos sufría asma, y con la caída de la Unión Soviética y la posterior abolición del régimen de registro, la familia intentó mudarse del norte de Archangelsk a vivir con sus parientes en la región de Omsk,
a una zona con un clima más cálido y continental. La experiencia, sin embargo, resultó infructuosa. Sergei no pudo encontrar un trabajo que le permitiera alimentar a su familia y, como resultado, se vio obligado a regresar a Archangelsk. Sergei se caracterizaba por su gran capacidad para conquistar a la gente y manipularla a su antojo. En la escuela, Shipilov era considerado un organizador incansable y participante constante en todo tipo de fiestas y veladas. En la época soviética, Sergei iba con los estudiantes a trabajar en granjas colectivas y brigadas de construcción. A diferencia de otros maestros, ese trabajo no lo agobiaba y soportó con calma largas temporadas separado de su familia. Nunca hubo informes de que tuviera un comportamiento inapropiado con los estudiantes. A Sergei se le permitía volver a casa desde la escuela en un camión de la empresa. Fue durante estos viajes en los que se dio cuenta de que si los autoestopistas hombres pagaban con dinero por llevarlos, las mujeres siempre tenían la oportunidad de elegir una forma diferente de agradecer al conductor. El sociable Shipilov se ganó fácilmente a las mujeres y entabló amistades íntimas. El camión resultó ser una excelente herramienta de citas. Shipilov, que exteriormente parecía un marido y padre ideal, tuvo amantes permanentes y relaciones fugaces con un gran número de mujeres durante casi todos los años de su vida familiar. Como admitió modestamente más tarde el asesino, en este caso me parecía mi padre. Es difícil decir exactamente si su esposa tenía conocimiento de estas aventuras. Ella misma negó posteriormente ser consciente de los secretos íntimos de su marido, aunque lo más probable es que Valentina entendiera que su marido la engañaba, pero apreciaba su deseo de ocultarlo, de no traumatizarla, y el cariño que Sergei mostraba por sus hijos también pesaba mucho. Puede que existiera un mutuo acuerdo en el que Valentina se hacía la tonta a cambio de que Sergei no dañara la imagen de su familia. Cuando en el verano de 1996 Shipilov fue investigado por violación de una menor, la mayoría de sus compañeros de trabajo sintieron lástima por él. Durante los interrogatorios, algunos compañeros afirmaron que las propias personas violadas molestaron a Sergei para poder viajar gratuitamente. Dijeron que las señoras vieron que el hombre era educado e inteligente, por lo que le dieron sus teléfonos de trabajo y concertaron citas con él. Según la versión oficial de los hechos, en abril de 1996, Shipilov cometió su primer asesinato. El cadáver aparecía abandonado y sin ropa cerca de la valla de una fábrica de ladrillos. La víctima fue asesinada de una sola puñalada en el corazón y el cuchillo, tras atravesarla, se partió quedando incrustada la hoja en la herida. También había signos de estrangulamiento. El esperma del asesino permaneció en el cuerpo de la víctima y se convertiría en una pista que resultaría ser muy importante para el desarrollo de la investigación. El criminal se escondió por un tiempo, pero después de asegurarse de que no había generado ninguna sospecha sobre sí mismo, volvió a embarcarse en su terrible hobby. Cometió varias violaciones en su forma habitual y luego, en junio, con un intervalo de 5 días, cometió 2 asesinatos más, los de Marina Larionova y Svetlana Gordeva. En esta ocasión enterró los cuerpos y no fueron encontrados en 1996. Durante los años siguientes, las víctimas fueron consideradas desaparecidas hasta la captura del asesino. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Una de las jóvenes que fue violada y posteriormente liberada denunció a Shipilov ante las autoridades. En la cabina del camión que conducía el violador se encontró una cuenta de las joyas rotas de la víctima. A pesar de la magnífica descripción que se dio del violador en su lugar de trabajo, las excelentes críticas de compañeros, vecinos y familiares, el caso resultó inesperadamente grave. La víctima resultó ser menor de edad. Además, el Departamento de Investigación Criminal encontró a otras mujeres que sufrieron el grave acoso de Shipilov. El número total de víctimas fue de 9 mujeres. Sergei inesperadamente se convirtió en un violador en serie. En enero de 1997 ingresó en prisión por un periodo de 8 años. Como condenado por violar a una menor, cayó al fondo de la jerarquía criminal. Fue rebajado y el maestro de formación industrial se encontró en compañía de marginados. Finalmente, Shipilov terminaría con sus huesos en una colonia correccional ubicada en las afueras de la ciudad de Velsk, a 350 kilómetros de distancia al sur de Archangelsk. Después de cumplir 1 año y medio, fue transferido a la categoría de prisionero sin escolta y recibió el derecho a salir fuera de la colonia. En el verano de 1998, por buena conducta, se convirtió en el encargado del alcantarillado de la colonia y a menudo conducía un camión con heces al vertedero. Cada 2 días se le abrían las puertas durante 4 horas y se encontraba en la posición de un hombre libre. Esto provocó que al mismo tiempo que seguía cumpliendo condena, Sergei logró reproducir la misma situación en la que agredió a mujeres en libertad.
Durante varios meses, Shipilov viajó por las carreteras de la región de Velsk recogiendo niñas y mujeres por un módico precio y luego repitió lo que lo había llevado a prisión. Ahora, sin embargo, no iba a dejar a nadie en libertad, habiendo decidido que todas las víctimas debían ser asesinadas. El 8 de diciembre de 1998, Shipilov mató a Tatiana Doilnitsyna, de 19 años. Actuando bajo extrema presión, no tuvo tiempo de esconder el cuerpo, sino que simplemente lo arrojó a poco más de 20 metros de distancia de la carretera y lo cubrió con ramas. Después de esto, Shipilov se escondió porque tenía mucho miedo de ser atrapado, pero cuando regresó en la primavera a la escena del crimen y descubrió que el cuerpo nunca había sido encontrado, lo enterró cerca de un árbol caído de manera segura y decidió continuar con su actividad criminal. Entre el 8 de diciembre de 1998 y el 24 de septiembre de 1999, Shipilov mató a 9 mujeres en el distrito de Belsky. Todos los cuerpos fueron escondidos y no fueron encontrados hasta el momento en que el delincuente expuesto comenzó a confesar. El 16 de mayo de 1999 recogió a Olga Akinnikova, de 26 años, en una parada de autobús en el pueblo de Lukinskaya. La llevó al bosque, la violó y la estranguló. Una semana después, el 24 de mayo, Shipilov mató a Irina Zotova, de 27 años. Enterró los cuerpos en el destino final de su ruta desde la colonia, un vertedero. Durante el mes de junio, Shipilov cometió 4 asesinatos más. El día 11 mató a Anna Kalabanova, de 18 años, el 18 a Anna Palkina, de 17 años, el 21 a Tamara Blasova, de 36 años, y el 27 de junio a Olga Martemianova, de 37 años. Solo 2 de las víctimas del asesino eran menores. Según admitió el propio Shipilov después de su arresto, sentía pena por las jóvenes vírgenes, por lo que opté por mujeres adultas. En los meses de julio y agosto, Shipilov volvió a esconderse y el 22 y el 24 de septiembre cometió los últimos asesinatos, los de Tamara Buimer, de 50 años, y Zinaida Shorokova. Todos los asesinatos fueron cometidos por Shipilov de forma deliberada. Recogió a mujeres que transitaban a pie por carreteras desiertas. Quitó el mecanismo de apertura de la puerta del pasajero, cortando así la vía de escape de las víctimas. En el camino ofrecía a las mujeres beber vodka y tras recibir una cortés negativa, detenía el camión en un lugar apartado y cometía los actos criminales anteriormente descritos. En una de las entrevistas, el asesino dijo a los periodistas que solo mataba a las mujeres que consideraba prostitutas y siempre dejaba con vida a las que se negaban a beber. Sin embargo, más tarde la investigación determinó que a las víctimas se les había vertido alcohol a la fuerza. Tras los numerosos crímenes, las fuerzas del orden rápidamente se dieron cuenta de que un asesino en serie estaba operando en la zona. Aunque no se pudieron encontrar los cuerpos de las víctimas, todos los episodios quedaron claramente localizados en lugar y tiempo. Las víctimas tomaron el camino hacia otra localidad y desaparecieron en el intervalo horario que iba desde la 1 de la tarde hasta las 4. La conexión con las vías y la desaparición de los cadáveres indicaron claramente que el delincuente se desplazaba en un automóvil. Un grupo de investigación creado en el marco de la Fiscalía de la región de Archangelsk, encargado de las investigaciones del caso, vio el camión de alcantarillado de Shipilov pasando por el lugar donde había desaparecido la última víctima. Descubrieron que por esta carretera circulaba con gran frecuencia el camión de alcantarillado de la colonia penitenciaria y que el cronograma de salidas de Shipilov de la colonia coincidía con las fechas de los asesinatos. Al principio, Shipilov no llamó la atención porque se comportó de manera ejemplar, no se mostró agresivo y nunca permaneció fuera de la colonia. Sin embargo, cuando se supo que se rompió la ventanilla del lado del pasajero de su camión, la investigación se interesó por él. Los prisioneros que formaban el equipo de mecánicos de la colonia informaron que, durante la reparación de la ventanilla, notaron cómo la manija de la puerta del lado del pasajero no estaba en su sitio. El propio Shipilov la desatornilló. Pero, ¿por qué? Después de comparar las anotaciones en el registro de servicio del puesto de control, en el que se anotaron las salidas del camión de alcantarillado con Shipilov al volante, con el momento de la desaparición de las mujeres, quedó claro que en todos los casos estos intervalos de tiempo coincidían plenamente. Esto inmediatamente convirtió a Sergei en el principal sospechoso. Desde ese momento sería puesto bajo supervisión, pero como se realizaba siempre desde los mismos autos, Shipilov se terminó por dar cuenta de que lo estaban vigilando. La tarde del 10 de octubre de 1999, en un camino forestal, protagonizó una auténtica carrera. En su intento por esquivar la vigilancia, se adentró en una zona boscosa y derribó con ramas de árboles los 2 retrovisores de su camión.
Desde que se reveló la vigilancia, el juego del gato y el ratón perdieron todo significado para las autoridades, por lo que ese mismo día procedieron a la detención de Shipilov, aunque esto suena un poco extraño cuando se aplica a una persona que está oficialmente bajo custodia. El criminal explicó lógicamente su fuga del vehículo de vigilancia diciendo que tenía miedo de los bandidos de la carretera, pero se negó a hablar de los asesinatos de mujeres, lo que, según los investigadores, también parecía completamente lógico. La tarde del 10 de octubre lo llevaron a Arcángelsk y lo internaron en un centro de prisión preventiva. Al darse cuenta de que lo estaban tomando en serio y no veían ninguna salida aceptable a la situación actual, Shipilov intentó suicidarse la tarde del 15 de octubre. Tras romper una cuchara de aluminio, se cortó el cuello con la esperanza de dañar la arteria carótida. Los médicos de urgencias lograron estabilizarlo y salvarle la vida, lo que Shipilov tomó como una señal del destino. Ya en la tarde del mismo día comenzó a confesar y en la mañana del 16 de octubre lo llevaron de regreso al distrito de Velsky, donde el asesino mostró los lugares donde se escondían dos de los cadáveres. A Shipilov se le pidió que hablara sobre los asesinatos cometidos antes de su condena en enero de 1997, advirtiendo que se ordenaría un examen genético que lo vincularía estrechamente con otros episodios. Después de sopesar todos los pros y los contras, Sergei confesó 3 asesinatos, 2 de los cuales aún no eran conocidos por las autoridades en ese momento. El criminal claramente iba a lo seguro y, sin saber si se habían encontrado los cuerpos de sus víctimas, decidió confesar, por así decirlo, con reserva. Llevó a los investigadores a los lugares donde estaban escondidos los cuerpos de las jóvenes de 19 años que asesinó en junio de 1996. Después de esto, Shipilov informó de 4 víctimas más. Todos los cuerpos estaban bien camuflados y resultaba imposible identificarlos visualmente. Si el criminal no hubiera confesado, lo más probable es que las personas que mató nunca hubieran sido encontradas. Durante los interrogatorios, Shipilov contó con calma cómo mató y violó, demostró una memoria asombrosa, describió las atrocidades con gran detalle y mostró los lugares de entierro con una precisión increíble. Cuando uno de los investigadores le preguntó si todavía seguía teniendo ansias de matar, Sergei respondió que sí y que incluso quería experimentar nuevas formas sobre cómo asesinar a sus víctimas. A pesar de la violación de cada una de las mujeres, Shipilov no reconoció un motivo sexual como motivación principal de los crímenes. Según sus palabras, lo movía únicamente la sed de crimen por el crimen. En el transcurso de la investigación, los fiscales notaron que el tipo de sangre de Shipilov coincidía con el determinado por el esperma en el cuerpo de una de sus víctimas, descubierto en abril de 1996 en Arcángelsk. Entonces no se habían llevado a cabo pruebas genéticas debido a su alto costo e inaccesibilidad. A pesar del mal estado de los restos descubiertos, los exámenes médicos forenses demostraron que todas las fallecidas fueron sometidas a fuertes palizas en el transcurso del crimen. Una de las víctimas, por ejemplo, sufrió múltiples fracturas de 10 costillas. Como regla general, Shipilov infligía a las mujeres una serie de golpes con cuchillo, habitualmente 3 o 4, que complementaban el asesinato de la víctima. Un pequeño número de golpes con cuchillo, según los forenses, indica la experiencia y la confianza en sí mismo del delincuente. Una de las asesinadas recibió un disparo en la cabeza como resultado de un arma de fabricación casera capaz de disparar cartuchos de 9 milímetros. Shipilov la utilizaría una sola vez, negándose luego a seguir empleándola en sus crímenes. En primer lugar, porque un arma sin la capacidad de recargarse rápidamente no era práctica, y en segundo lugar, porque el sonido de un disparo desenmascararía en gran medida al criminal. Por lo tanto, por sentido común, Shipilov desmanteló su dispositivo y esparció sus partes en un área grande. La detención del criminal provocó una resonancia significativa a nivel social y además completamente justificada. La gente se preguntaba por la calidad del funcionamiento del sistema de colonias carcelarias en cuyas condiciones un criminal muy peligroso, condenado a una pena de prisión muy importante, logró en menos de 1 año y medio quedar sin escolta y fue capaz de entrar y salir a sus anchas de la colonia. Es cierto que, en aras de la objetividad, hay que reconocer que este no es el único caso en la historia de la investigación criminal en el que los delincuentes más peligrosos logran ser liberados, demostrando un comportamiento correcto y una tendencia a corregir. Entre los maestros del mimetismo podemos mencionar asesinos en serie tan famosos como Edmund Kemper, Arthur Shawcross y Jack Unterweger, por lo que Shipilov, con su ejemplo, en cierto sentido, solo confirma la asombrosa capacidad de los psicópatas para engañar, incluso a aquellos para los que la desconfianza es un elemento integrante de la idoneidad profesional.
Además, resultó que Shipilov incluso tuvo la oportunidad de volver a casa de vacaciones en el verano de 1999, lo que provocó que durante la investigación de sus asesinatos se pensara en la posibilidad de que Sergei hubiera cometido alguno más en el transcurso de esta liberación temporal, ya sea en Arcángelsk o mientras viajaba hacia allí o viceversa. Los detectives demostraron que Shipilov sustrajo joyas a las mujeres que mató, entre ellas un reloj de oro y un anillo, que convirtió en regalos para su hija y su sobrina. Estas joyas fueron recuperadas e identificadas por familiares de las víctimas. La investigación contra Shipilov duró más de un año. Fue sometido a un examen psicológico y psiquiátrico exhaustivo y, como era de esperar, fue declarado cuerdo. Durante el juicio admitió plenamente su culpabilidad, no expresó remordimiento alguno y no pidió perdón a los familiares de las víctimas, aparentemente dándose cuenta de la falta de sentido de tal actuación. El veredicto del Tribunal Regional de Arcángelsk parecía bastante obvio. Shipilov no podía influir en él en el sentido de mitigar el castigo y era claramente consciente de ello. Sergei Shipilov fue condenado a cadena perpetua y, hasta donde se sabe, actualmente se encuentra recluido en la colonia de régimen especial Cisne Blanco de Solikamsk. Al evaluar el trabajo de la investigación en el caso Shipilov, no se puede dejar de apreciar la alta profesionalidad y capacidad demostradas por los empleados de la Fiscalía Regional y del Departamento de Investigación Criminal. En condiciones de escasez de fondos y de un apoyo forense deficiente, el caso se investigó de manera eficaz y rápida. Particularmente digno de mención es que el criminal comenzó a confesar prácticamente al sexto día desde el momento en que se presentaron los cargos. Esto es bastante rápido, dada la falta de pruebas físicas directas de su culpabilidad. No hay duda de que al encontrarse en la prisión el Cisne Blanco, el criminal parece lamentar repetidamente no haber podido suicidarse con éxito en octubre de 1999, puesto que confiesa que su estancia en la cárcel realmente le hace sufrir, vive asustado y desesperado todos los días. De las palabras del personal de la colonia se deduce que mientras está en su celda, Shipilov lee libros, mantiene correspondencia con organizaciones religiosas y practica deporte. Al mismo tiempo, es difícil deshacerse de la sensación de que la versión oficial de los hechos describe la trayectoria criminal de Sergei Shipilov de forma algo simplificada. El hecho de que supuestamente comenzó a matar solo a la edad de 37 años, más precisamente un mes antes de cumplirlos, parece inusual. La mayoría de los asesinos en serie comienzan a hacerlo alrededor de los 25 años. Además, según él mismo admitió, golpeaba y violaba mujeres desde los 17 años y por lo tanto es simplemente sorprendente que tal comportamiento terminara en asesinato 2 décadas después. Se sabe que Shipilov era un ávido pescador, tenía un barco y a menudo iba a pescar durante la noche. Es difícil deshacerse de la sensación, si se quiere en el nivel de la intuición, de que tenía algo que ver con un gran número de desapariciones de mujeres y niñas en la región de Arcángelsk durante muchos años, y mucho antes de 1996. Aunque formalmente se le considera culpable de 12 asesinatos, es muy posible que el número de víctimas sea mucho mayor. Pero incluso si esto fuera así, nunca sabremos la verdad. Shipilov es claramente uno de esos criminales muy reservados que no dicen demasiado a menos que sea absolutamente necesario. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.